Puede tomar asiento, por favor. Este es un gran día porque el Señor lo hizo y lo bendijo para usted y para mí. Y eso permite que podamos estar en pleno gozo. Eso permite que podamos estar aquí regocijándonos en su presencia, sabiendo que cada vez que venimos a la casa del Señor, tenemos algo seguro. Tenemos seguro su presencia, tenemos segura su bendición, tenemos segura su palabra, que es lo que necesitamos para cada día ir edificando nuestras vidas. Amén. Porque usted y yo requerimos la palabra del Señor. Es por ello que no podemos ausentarnos de la casa, porque cuando esto pasa, la reserva que tenemos ahí se va agotando y se va agotando y se va agotando. Y cuando venimos a ver, ya no hay deseos ni de orar, ni siquiera de escuchar una hermosa alabanza. Todo esto hermoso que despertaba y quebrantaba nuestro corazón se pierde. Por eso es siempre debemos tener de estar en la casa del Señor cada domingo. Es el primer día de la semana. Mire, haga que ese primer día de la semana pueda hacer lo que abra el resto de la semana. Amén. ¿Y cómo lo logra? Haciendo lo que tenemos que hacer, apartándonos para adorar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Siempre usted será altamente bendecido. Amén, iglesia. Bendecido. El que pueda usted saber que no comienza la semana de cualquier manera, sino que ya ha venido a la casa del Señor y ha adorado y glorificado su nombre. Gloria a Dios. El Señor trae una palabra en una mañana como esta de fiesta. Es una mañana de primicias que tiene una connotación espiritual, y digo que también física, en la vida de los que creen. ¿Quiénes creen aquí? Hombres y mujeres de fe, sobre los cuales Dios ha fijado también unos propósitos bien claros, bien específicos, y se cumplirá sin que nada falte. El problema acontece cuando la gente empieza a vivir allí y no se preocupa con el paso del tiempo. ¿Sabe algo más? Y viven por fuera de todas las cosas como ajenos, algunos participando o no de algunos proyectos muy personales, de actividades que finalmente no tienen trascendencia. Nosotros nos reunimos y todo esto que hacemos tiene trascendencia. Y tiene trascendencia porque nos aporta y enriquece nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual le da vida a toda nuestra alma y a nuestro cuerpo. Y eso hace que vivamos de manera diferente. Pero cuando nosotros empezamos a llevar esta continuidad, aprendamos a obedecer, a cumplir los pactos de Dios, las decisiones no son equivocadas, ni los caminos torcidos. Porque aunque por mucho tiempo anduvimos por caminos torcidos, ya no estamos más dispuestos, pues nosotros sabemos las consecuencias que ellas traen y que ellas acarrean. Ya hemos aprendido por la misericordia del Señor que Dios trae su bendición cuando nosotros nos dejamos guiar en esas sendas de justicia y de verdad, beneficios de los cuales usted y yo hemos disfrutado. Amén. Hemos disfrutado porque el Señor es bueno. Entonces empezamos a saber que la palabra del Señor nos va introduciendo en esa geografía profética, que todo vamos viendo el cumplimiento poco a poco. A veces somos muy desesperados para poder querer ver las promesas, y algunos dicen: no, pero es que el Señor se demora demasiado. No tenga por tardanza sus promesas nunca, porque Él es un Dios que cumple lo que promete y lo hace de manera perfecta como Él lo es. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos glorifican al Señor? No importa las situaciones, Él cumple lo que promete. Bendito sea el Señor. Pero también nosotros aprendemos a cumplir, y cuando nosotros cumplimos, circuncidamos nuestro corazón y lo hacemos sensible a Él, a su presencia. Y cuando esto pasa, nosotros no estamos dispuestos a estar alejados de la presencia del Señor. Nosotros venimos aquí porque queremos que invitarle a Él a que esté en nuestras casas, a que haga parte de la vida nuestra. No deje la presencia afuera, no. Asegúrese que cuando su puerta se cerró, Él está dentro y no afuera. Gloria a Dios. Porque eso es lo que hace que nuestra vida viva de bendición en bendición.
Quisiera por favor pedirles que me acompañaran al libro de Deuteronomio, el último libro de Moisés, y me acompañara al capítulo 33 y leamos el versículo 1 y posteriormente leamos del 13 al 17. Deuteronomio capítulo 33, leamos el versículo 1. Dice: esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Pasemos al 13. Para José dijo: bendito de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con los abismos que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, sus cuernos como cuernos de búfalos, con ellas cornearás a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. El Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Quiero compartir con ustedes entonces un tema que he titulado el poder de una bendición. El poder de una bendición. Siempre creo que cuando nos bendicen, nos están otorgando y entregando riquezas. Lo que acontece es que le hemos perdido la importancia y el valor de una bendición, porque se volvió algo como que se volvió de moda, o muy común que alguien te dijera bendiciones, bendiciones, y usted dice amén, ya como de manera mecánica, y el volverlo mecánico hace que le perdamos el valor. Pero yo quiero decirles en esta mañana que usted recobre el valor que hay en una bendición, porque eso tiene poder y trascendencia sobre nuestras vidas. Amén. Poder y trascendencia sobre nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros entendamos por la palabra de Dios cuáles son las promesas, cuáles son los derechos que nos ha otorgado el Padre a través de su Hijo, a través de todo lo que el Hijo reconcilió para con nosotros. Cuando lo conocemos, entonces sabemos cómo vivir y bajo qué condiciones también hacerlo. Porque el hecho de recibir lo que el Padre nos ha entregado es acogernos a todo lo del Padre. Porque no puedo decir que es mi Padre para algunas cosas, pero para otras no lo es. Pero cuando nosotros pensamos en esto, valdría la pena entonces preguntarnos, ¿qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? Porque la palabra habla de ellas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces uno tiene que preguntar, bueno, pero ¿qué es una bendición? Mirando en la traducción tanto en el griego como en el hebreo, ella le apunta exactamente a lo mismo. Para el griego es braká, que generalmente denota el otorgamiento de un bien. O sea que cuando a usted se le está bendiciendo, se le está dando un otorgamiento, no de cosas malas, sino de cosas buenas. Y que viniendo de la mano del Padre, como dice, ¿qué padre quiere un mal para su hijo? ¿Qué padre que su hijo le pida pan le da piedra? ¿Qué padre que su hijo pidiéndole pez le da serpiente? Ningún padre. ¿Cuánto más nuestro Padre que es perfecto? Amén. Pero cuando miramos el registro entonces aquí de la palabra de Dios, vemos a Moisés haciendo una recopilación de todo ese trayecto allí, lo que ha sido desde Génesis, lo que ha sido Éxodo, lo que ha sido Levítico y Números. Y hay una, como le llaman algunos, la nueva ley, una nueva ley, el resumen de la ley. Moisés antes de morir no pasa por alto que sobre las 12 tribus de Israel reposa una bendición que es de trascendencia hasta el día de hoy, permítame decirle. Por eso tiene poder la bendición. Pero yo he sacado del texto lo que específicamente le dijo a José. ¿Por qué? Porque en esta bendición hay por esa misma línea es la bendición que se le otorgó a la iglesia. Y por cierto, iglesia somos usted y yo. Así que vale la pena en esta mañana resaltar la bendición que se le otorgó a José.
para que usted pueda ver entonces de cuáles beneficios usted disfruta y que pueda entonces vivir en otra dimensión de fe por cuanto el Padre te ha bendecido. Quisiera decirles antes de introducirme en el análisis del texto, por qué es importante la bendición de un padre. Compartí esta mañana con la iglesia que estuvo en el primer servicio, que la bendición de un padre no solamente es relevante, no solamente es trascendental, sino que la bendición de un padre es definitiva para una vida. El padre, por diseño de Dios, tiene una posición que es el único que trae tal otorgamiento sobre una vida, porque es asunto de diseño. Dios diseñó al hombre y diseñó a la mujer. Cuando Dios diseñó al hombre, se ocupó Dios de diseñarlo, dice que de la tierra, y fue el único ser que Dios diseñó de esa manera, porque cuando le toca el lugar de la mujer, Dios no vuelve a coger polvo de la tierra. Dice que nos saca de lo que ya había creado, de lo que ya había él mismo construido. Entonces hay una cierta diferencia que atiende al diseño. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Dios ha venido a restaurar todas las cosas. Como es un asunto de diseño, hombre alguno no puede osar en hacer reparaciones. Solamente Él conoce las estructuras porque la esencia salió de Él mismo. Entonces, un padre tiene una posición en la tierra de parte de Dios, que es el padre que viene a reemplazar lo que Dios es para los hombres. Una responsabilidad que Dios le ha entregado, una responsabilidad que Dios espera que se cumpla. ¿Sabe algo? Cuando no se cumple, entonces Él mismo viene y repara. O sea que es por el Padre que somos altamente bendecidos. El Padre, en su diseño, Él es fundador, Él es origen, Él es provisión, Él es protección. Le otorga al resto de la humanidad lo que nadie más puede hacer. Por eso hay un rol que desempeñar. Por eso, por el diseño, hay una postura que el mismo Dios le ha entregado a los padres. Cuando los padres no han recibido esto, viene una deformación que no hace posible la continuidad de lo que Dios ha decidido que debía hacerse. No se hace posible. Y es así entonces cuando empezamos a ver por qué hay tantas desviaciones y tantas situaciones que uno no encuentra a veces explicación y todo lo resume en pecado. Por supuesto que el pecado deformó todo esto, pero yo quiero decirles en esta hora que cuando el hombre no hace y no cumple esto, no lo cumple como padre y después lo tiene que cumplir como esposo, la palabra dice que él mismo viene y ocupa y repara. Pero una cosa sí es cierta, que el amor de Dios trasciende de tal manera que no puede decir nadie que no ha contado con esto, porque una cosa es que lo ignoremos, pero otra cosa es que no lo recibamos. Él lo ha otorgado y tú cuentas con esa protección, con ese cuidado, con ese amor y con esa bendición del Padre, y a su nombre. ¿Por qué, bendito sea, Moisés no muere sin que tenga que recordar que él bendijo? Dice la palabra que había una condición para esto, y la condición está en el versículo primero del capítulo 33. Esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de ¿qué? De Israel, antes de morir. Varón de Dios. O sea que el que está en capacidad de bendecir tiene que ser alguien que sea de Dios. Amén, de Dios. Entonces fíjese, vamos a analizar el versículo 13, el 14 y el 15. Acompáñenme, por favor. Versículo 13, 14 y 15. Dice, para José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Pareciera que fuera más bien los apartes de una poesía, pareciera. Pero vamos a ver entonces dónde está la importancia de esta bendición y qué significa para nosotros entonces la bendición.
porque empieza a enumerar como una serie de detalles allí con los cuales ora, y no solamente eso, sino que les contribuye la riqueza a esa serie de elementos con las cuales está orando. Para el sol y la lluvia, dice, lo mejor de los cielos. Va a bendecir a su hijo, va a bendecir y va a marcar el destino, y escoge lo mejor. Habla de los cielos, habla de la lluvia y desata una bendición. Son dones tan preciosos, aunque los apreciemos, nosotros los pasamos por corriente muchas veces, pero sabe, sin ellos no hay fruto sobre la tierra. ¿Y qué está diciendo el Padre allí? Moisés: como yo te estoy bendiciendo para que des frutos sobre la tierra, te tengo que bendecir con el orden adecuado. Lo que trae sobre la tierra fertilidad, lo que hace que los frutos produzcan, allí está el sol, allí está la lluvia. ¿Qué profundidad encuentro en esta bendición? ¿Qué profundidad, amada iglesia? Escoge elementos tan importantes, tan determinantes para dar vida. El sol, por el rocío que cae manso y calladamente sobre la tierra, pero que también cumple un propósito de vida y fertilidad. Dice aquí, los multiplicas. Y dice, por múltiples fuentes de aguas que ayudan a fertilizar también la tierra, llamada aquí abismos. ¿Qué es lo que está llamándole abismo? No es lo que nosotros conocemos como abismo, son las fuentes de agua. O sea que el Padre está dando una bendición, la que desciende de arriba, y como si fuera poco, está desatando la bendición que desciende también de abajo. No estás por fuera de nada, hay una protección por encima y por debajo. ¡Qué Padre y qué sabiduría para bendecir! Asombroso lo que está haciendo este hombre. Asombroso. Sabe el destino y el propósito que hay en el Hijo, en esta generación a partir de José, y no se queda corto. Desata una bendición que vale la pena, los que estamos aquí, copiar esta bendición y desatarla sobre los hijos, sobre todos los padres. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todos los padres. Por las benignas influencias de los cuerpos celestes, como registra el versículo 14, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Y uno dice, pero ¿por qué habla de esta manera? ¿Tendría algo de poeta allí Moisés? Lo que tenía era sabiduría de Dios y sabía cómo es que las cosas funcionan en este mundo. Pues él había sido un alumno en este aprendizaje de Dios, y había recibido de mano directa de parte de Dios todo el conocimiento por el cual él pudo cumplir hasta cierto punto el propósito del Señor. Entonces vemos aquí que es el sol que imparte esa fuerza vivificante. Y todo lo que necesita allí la vasta luna, es decir, toda la vegetación, queda cubierto de día y de noche. Todo lo que trae vida está para ti. En el día el sol y en la luna la noche. Bendición. Bendición. ¿Cuántas veces hemos cambiado estas palabras por otras? Cuando en un momento de disgusto, de ira y de tanta carencia que finalmente también hay en el corazón, las palabras que impartimos sobre generaciones son tan contrarias, tan contrarias. Pero fíjese que es para que usted pueda rescatar y pueda tener cuidado y entender también bajo qué condición usted y yo vivimos, porque ahí vamos a llegar. Dice el versículo 15, espero yo lo encuentro. Dice la palabra, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, está registrando. Por el fruto de los montes, los collados. Y otros países dice, mira, mientras que otros quizás están en sequedad, mientras que otros no saben cómo hacer porque no tienen opción, yo quiero que sepas que siempre tú estarás bajo bendición, porque el Padre te ha bendecido, estaba impartiendo una bendición. Y quiero hablar a la iglesia, llamar su atención en la importancia de haber sido hechos, constituidos hijos de Dios. Es contar con esa bendición. Mire, usted cuenta con toda la benevolencia
bendicencia que imparte Dios desde arriba, pero también la que tiene desde abajo, del día y de la noche. Puede que haya sequedad por allá, puede que haya infertilidad por allá, pero con respecto a usted, no pierda de vista lo que Dios ha dicho, que entregaba su vida y es bendición plena y abundante para que vivas todos los días sobre la tierra. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces tenemos en poco la promesa de bendición. A veces tenemos en poco, estamos afligidos. Pastor, por favor, ora por mí. Y el pastor ora y lo hacemos más como un formalismo, porque sabemos en el fondo que en la oración hay poder, pero no recibimos la bendición que nos está impartiendo como autoridad. Y entonces salimos y decimos: sí, yo oré, pero todavía tengo el problema allí. Sí, yo oré, pero todavía los recibos están allí. Sí, yo oré, pero todavía no puedo pagar esto. Yo oré, pero entonces ha tenido en poco, ha dicho a la oración, a la bendición impartida: bueno, sí, estás allí, pero ¿qué hay de mi problema? No vivamos más de esa forma, porque cuando sobre nosotros reposa bendición, nos rodea bendición, por muy grande que sea el problema, nunca será más grande que tu Dios y no te dejará nunca Dios en esa condición, porque para eso el poder de una bendición reposa sobre tu vida. Y a su nombre. Eso es lo que hace la diferencia con el resto del mundo. Esto está asegurado para los hijos. Está asegurado para los hijos. Esa bendición es para los hijos. Es para los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces tiene que ver con usted. Tiene que ver con usted. ¿Cuántas bendiciones? Miremos el versículo 16, por favor. Con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza vengan sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Corona de bendición, lo corona allí de bendición, con una benevolencia de parte de Dios, con la aceptación del que habitó en la zarza. ¿Y quién habitó en la zarza? El mismo Dios. ¿Quién habitó en la zarza? Mire, está llamando, le está bendiciendo y le está poniendo un testigo: el que habitó en la zarza. Y yo traigo un testigo esta mañana aquí también, para poder decir por qué eres bendito. Eres bendito por aquel que murió en la cruz, que te reconcilió con el Padre y ahora nos cobija la bendición. Ese es el testigo que tenemos, el Cristo resucitado, que nos bendijo con bendición eterna. Y es su nombre. Y te lo muestro con la palabra, 2 de Corintios 5, allí 19, perdón. 2 de Corintios 5, 19. Para que podamos ir entendiendo lo que está diciendo allí Moisés a José. Le pone por testigo al que podía ser testigo para ese tiempo, y era el que había habitado en la zarza y sabía de lo que estaba hablando perfectamente, pues él sí que conocía esa experiencia, sabía que había un Cristo, como en esta mañana podemos decirte que somos testigos del poder de Dios. Y dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso predicamos, por eso Dios ha levantado hombres y mujeres que puedan predicar su palabra, porque nos ha sido encargada la palabra de reconciliación. Quizás por mucho tiempo viviste fuera de la bendición de ser un hijo de Dios, pero hoy no es así. Lo que necesitas para vivir es su bendición. Todas las cosas a su tiempo las verás completamente restauradas, completamente y perfectamente restauradas. ¿Cuánto lo pueden creer? Porque Él no solamente restaura, Él también restituye. Restituye. Fíjese que cuando hablamos de restauración, a veces tenemos también por muy ligera el concepto de restauración. Y pensamos que es que sí, si yo tuve un dolor, un abandono en mi alma, hay orfandad, porque viví situaciones, mi padre no estuvo allí, ese vacío está, fui rechazada.
una serie de situaciones a las que nos exponemos por causa del pecado y a las que muchos de ustedes quizás quedó expuesto por el pecado. Pero cuando nosotros hablamos de restauración, no estamos solamente diciendo que fue que Dios cogió y colocó un barniz allí. Mire, como Él tiene la potestad, Él mismo entró al diseño y hizo la reparación perfecta. Y todo aquello quedó tan perfectamente restaurado porque fuera como con hilos de oro que Dios empezó a resanar todas las fisuras. Porque conoce exactamente el espacio, la profundidad y la altura de todo lo que usted y yo necesitamos. Por consiguiente, no te acuerdes de esos asuntos. Deja lo que quedó atrás. Vive en la medida que Dios te está llamando a vivir. En esa plenitud en la que te ha introducido por su gracia, por su misericordia y por su amor. Y a su nombre. Esa es la medida. Pero entonces se nos olvida y como no le hemos dado el valor a la restauración, todos los días nos quejamos y cuando las cosas no están como nos gustaría o como nuestros ojos pensaban o nuestros sentidos esperaban, viene el quebranto y la queja. Y entonces, y yo tanto que he orado y tanto que he esperado, no menospreciemos la bendición que nos ha dado el Señor. No la menospreciemos por ignorar, no la menospreciemos porque quizás hemos esperado son otras cosas. Lo que Dios te ha otorgado no solamente es para este mundo, es también para la eternidad. Y no hay nadie en este mundo que te pueda otorgar tal beneficio. Porque a veces le creemos más a las promesas que nos hacen algunas personas. Le creemos más a aquellas cosas que dicen que sí nos van a hacer por nosotros. Y tanto que vamos e insistimos mañana, tarde y noche y hasta se nos olvida el Señor. Mira, eso tiene un límite, ese cumplimiento, si es que cumplen. Pero lo que Dios promete no solamente es para este mundo, sino también cuando no estemos en Él. Porque moradas ha preparado el Señor para ti y para mí. Qué cuidado del Padre, qué amor el del Padre, que sabe cómo es que nosotros podemos caminar. Entonces empezamos a ver que nosotros tenemos aquí cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios nosotros la tenemos que conocer. Y dice el apóstol Pablo que renovemos allí todo nuestro entendimiento para que podamos conocer esta buena voluntad. Lo que está exactamente diciendo el texto es que ya dejemos de pensar y de vivir de la vieja manera, como estábamos en el mundo, con las dependencias y las condiciones del mundo, que ahora es necesario permitir que la palabra venga y pueda barrer y llevarse todo aquello que sobra o que estorba en nuestra vida y vivamos en la buena voluntad de Dios, en la buena voluntad del Padre, porque la buena voluntad del Padre es bendición y prosperidad para su pueblo. Y a su nombre, bendición y prosperidad, iglesia. Porque es poder de Dios el Evangelio. Aleluya. Es poder de Dios el Evangelio. ¿Y sabe por qué le digo que es poder de Dios el Evangelio? También lo declara la palabra Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice allí que es poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. No, por eso dice el apóstol que no se avergonzaba, porque era poder para salvación para todo aquel que crea. ¿Cuántos creen? ¿Por qué es poder? Porque tiene el poder primeramente de confrontar al pecador con su pecado. Eso es un poder. Porque la gente sin este poder piensa que no es pecador, piensa que no es pecadora. Y usted le dice y dice no. Pero cuando este poder entra, cuando este poder opera, lo primero que produce es el reconocimiento, porque confronta al pecador con su pecado. Lleva el poder del Espíritu Santo a las personas al arrepentimiento. Mire, sin ese poder, hombre ninguno puede decir que se arrepiente. Simplemente puede considerar en un asunto de emociones que estaba mal y te hace de pronto un propósito que le puede durar yo no sé cuánto, pero no le dura para siempre. Pero por este poder los hombres se arrepienten y son transformados por Dios, porque ese es el próximo paso del poder del Evangelio, la transformación de nuestra vida. Entonces empezamos a vivir de manera diferente. Empezamos ahora a que las mismas cosas que antes estaban allí nos gustaban, ya entendemos que no encajan para nosotros. ¿Sabe qué ha hecho eso? El poder del Evangelio. Pero también el poder del Evangelio te prospera. Y tú no puedes vivir por debajo de esa medida, porque eso es un poder que está allí inherente a lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén?
Usted a lo mejor reflexionará, ¿y por qué ese poder todavía no me ha alcanzado? Porque yo no lo veo. Entonces quiere decir que el Señor te está llevando por el camino cierto. Que el Señor está allí sabiendo lo que necesitamos en el día a día para que podamos estar bien. Porque ese Padre sí que es cuidadoso. Ese Padre nunca pondrá en nuestras manos dinamita, porque sabe que cuando esa dinamita se explote, nos va a destruir. Y algunas veces nosotros como niños pedimos al Señor que cuando venimos a ver es como dinamita, porque es que lo que pedimos no sabemos qué hacer con ella, no sabemos manejar lo que estamos pidiendo. Y por eso el Padre dice, cuando quedes entrenado, cuando yo te prepare, yo pondré en tus manos esto, porque sabrás qué hacer y no te dañará. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Encuentro también aquí en el versículo 17 algo. Por favor, acompáñeme a Deuteronomio 33, 17. Y dice, como el primogénito de su toro es su gloria, sus cuernos, dice la palabra, como cuernos de búfalo, con ellas cornearás a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y son los millares de Manasés. ¿Qué es esta bendición que le está dando? ¿Por qué esa analogía allí, como con las del búfalo? Fíjese que esa última bendición tiene contenido 3 aspectos de poder, porque he dicho que el evangelio es poder. El primer aspecto de poder que tiene allí es su autoridad, una autoridad. Y por cierto, usted sabe que le han conferido autoridad. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Ejérzala. Ejerza autoridad, primeramente sobre el pecado. Ejerza la autoridad que tiene hijo de Dios. Cuando el enemigo quiere traer y venir de frente para dañarte, para destruirte, levántate allí, como dice Dios, que tienes que hacer uso de lo que te ha dado, con ese primer poder de autoridad para decir, es que en el nombre de Jesús retrocedes, porque no tienes ni autoridad, ni gobierno, ni sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre nada de lo que Dios me ha entregado. Eso es lo que tenemos que hacer, no amedrantarnos, no escondernos, no ponernos escurridizos, es pararnos en lo que Dios ha dicho que podemos hacerlo, porque esa plataforma es firme, roca sólida es la roca que es nuestro Cristo Redentor. El segundo aspecto de poder que yo encuentro allí es la fuerza, y para eso se ocupa de hacer la analogía con la del búfalo. A lo mejor usted no sabe lo que acontece con este animal, sería bueno investigarlo. Hay muchos medios para investigar lo del búfalo. Y el búfalo está allí casi muerto, ya tirado, porque ya el animal se quedó quieto, pero de repente él se levanta con una nueva fuerza, como si no tuviese ninguna herida. Sabes, mi hermano, por si esto hubiese acontecido en tu vida, te hubieran herido, te hubieran maltratado, no te olvides que tienes como las fuerzas del búfalo. Lo ha dicho Dios, levántate, resplandece y toma el lugar que Dios te ha entregado, porque Dios mismo lo ha impartido sobre ti. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? ¿Cuántos pueden decirle gloria a Dios? Señor, gracias, gracias, bendito Señor, muchas gracias. Su fuerza formidable e irresistible. No te dejes amedrantar por los engaños de las tinieblas. No te dejes amedrantar. Hay una bendición que está sobre ti, y esa bendición dice, habla de autoridad, pero habla de la fuerza que también recibimos por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No vivas al margen de esto que Dios ha dicho que te otorga. Y el tercer aspecto, lo numeroso de su pueblo, en lo cual dice allí, el oficio excedía con mucho más que su hermano Manasés. Porque el Padre bendice y entrega como quiere. Y puede que tú no seas el primogénito o el mayor, pero tú eres el primogénito que Dios escogió para bendecir y entregar como millares. Y millares. Amén. Abre tu corazón en esta hora, porque es la bendición de parte del Señor. Es poder saber cómo vivimos bajo este poder. Por eso te pido que me acompañes para mirar aquí el aspecto
que es determinante con lo que pasa allí y por qué tiene trascendencia hasta los días de hoy. A la epístola de los Romanos, capítulo 15. Epístola a los Romanos, capítulo 15. Y leamos lo que dice el versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición de qué. ¿De la bendición de qué? Entonces, ¿hay bendición o no en el Evangelio? Póngase de pie, por favor. Le puse por testigo el que tenía que ponerle. No le puse por testigo al de la zarza, porque siendo de un nuevo pacto, introducidos en un nuevo pacto, le pongo por testigo al que usted y yo conocemos, al Cristo Redentor. Y lo pongo por testigo para que usted sepa que el Evangelio siempre, siempre te va a bendecir. Te quiero adorar por la eternidad. Te quiero adorar. Te quiero adorar en sinceridad. Te quiero adorar. Te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre